Un cordial saludo. En esta ocasión debemos hablar sobre la posibilidad de un vicio del consentimiento en materia electoral y su incidencia en la doble militancia en la modalidad de apoyo. Recordemos que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra. Y por ende, solo en ese espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas de otros partidos políticos. El Consejo de Estado ha venido reiterando que la materialización de la asistencia indebida debe suceder en el contexto de la campaña política. Término, tal como se dijo anteriormente, se extiende desde el momento en que el ciudadano acusado inscribe su aspiración y va hacia la fecha de su elección. Concluye el acto tribunal entonces que la parte actora deberá acreditar que, sin importar la coincidencia o no de circunscripciones electorales, que el acusado acompañó a través de actos positivos y concretos las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una organización distinta de la suya, fomentando sus posibilidades de acceso a un cargo de elección popular, tal como lo ha venido expresando el honorable consejero de Estado, doctor Carlos Enrique Moreno, en diversas sentencias. Esto conlleva a determinar en sede judicial la existencia de esa conducta prohibitiva, partiendo de la base que el candidato que recibe el apoyo se haya inscrito como tal. Ese requisito de temporalidad es importante y decisivo a la hora de determinar la falta electoral, es decir, debe coexistir la inscripción de dos candidatos para que se configure ese apoyo. Ahora bien, se puede presentar que por motivo de falta de claridad y directrices de un partido hacia sus candidatos sobre la suscripción de coavales hacen que se participe en campañas no autorizadas, induciendo en error a los candidatos de su propio partido, lo que no se le puede entonces endilgar a ese candidato ninguna conducta reprochable. En este caso, y sucede a menudo, la falta de claridad y decisión de los partidos políticos de avalar candidaturas unipersonales hacen que se presenten situaciones ajenas a los candidatos a cuerpos colegiados. Ahora bien, debemos analizar la existencia de vicios que afecten el consentimiento como principio universal de la validez, que impiden que una de las partes exprese su consentimiento de manera libre, voluntaria y consciente. Si existió un error inducido, se debe analizar el elemento de culpabilidad para establecer la configuración de la doble militancia, por cuanto afecta a la voluntad del candidato y desdibuja su participación política. Es por eso que las organizaciones políticas deben ser muy cuidadosas al momento de expedir coavales a candidatos, de informar de manera clara, precisa y pronta ese hecho a los aspirantes de sus propias listas, para no inducirlos en error que puedan afectar su posterior elección. Entonces, podemos ver que el elemento objetivo como conducta proscrita en materia electoral, al no existir una clara instrucción de un partido político, se encuentra viciada, por lo cual, de proveerse esa, no afectaría la conducta del candidato elegido. El Consejo de Estado, en providencia del consejero Yepes Barreiro, en el año 2016 estableció que en principio no pueden considerarse como actos de apoyo ante la ausencia demostrativa del elemento teleológico de la noción. Es necesario entonces tener en cuenta lo contemplado en el artículo 1508 de nuestro Código Civil,
que relaciona la figura de los vicios del consentimiento, que por analogía se podría trasladar al tema electoral, teniendo relevancia uno de los tres tipos de vicios que afectan el consentimiento, cuál sería el error inducido por el partido político, que no es más la diferencia entre una idea específica y la realidad que se pretende. En este orden de ideas se debe aceptar como causal exculpatoria de una eventual conducta electoral la ausencia de culpa por vicio del consentimiento que le permitió al elegido un actuar político contrario a las normas, pero amparado por el hecho de desconocer las directrices de su partido político por causa imputable exclusivamente a esa organización política. Donde no hay culpa, tampoco debe haber pena. Culpa ut non est nec poiva esse debent, decían los latinos. Muchas gracias.